Las masacres efectuadas por los ucranianos en Donbass son ataques perpetrados por grupos nazis. Los ucranianos no son nazis. Hay nazis ucranianos, hay nazis rusos, hay nazis españoles, hay nazis mexicanos. Y en una situación de guerra, los nazis que participan en la guerra cometen atrocidades. Pero no son todos los ucranianos. Mira, y ya se me iba a pasar esto y voy a tenerme que alargar un poco. Pero está esto, porque la izquierda que se presume radical y no lo es, la izquierda que se presume extremista y no lo es, solo es tonta, ha dado mucha lata con esto, con el nazismo que claramente hay en Ucrania, tratando de presentar a toda Ucrania como reflejo de los nazis que tiene Ucrania, por desgracia, como tienen todos. Y entonces, una persona a quien yo conozco personalmente y he trabajado con ella en la Semana Negra, Patricia Simón. Patricia Simón está en Kiev en este momento y me quito el sombrero, Patricia, porque de veras se requiere un valor y una entereza periodística extraordinarios para estar en este momento en Kiev, en Ucrania. Y he entrevistado a esta unidad anarcocomunista que combate a Rusia en el frente de Kiev. Esta unidad anarcocomunista está compuesta fundamentalmente por mujeres, su comandante es una mujer, pero mandaron a que los entrevistara, Patricia, a Dmitry Kupriyenko, a quien le llaman Cooper, supongo que por lo de Kupriyenko, y a Anton Parambul, que es el traductor, no sé si del ucraniano al inglés o del ucraniano al español, no sé cómo los entrevistó Patricia Simón para La Marea. Y ellos dicen, a diferencia de las estupideces que dice la presunta izquierda europea, occidental y concretamente la española, Europa tiene que entender que Rusia es un estado imperialista que quiere ocupar todos los países que pueda. El régimen de Putin tiene tantos elementos fascistas en su gobierno, mata civiles, niños y no pararán, dice Kupriyenko. Le traduce al inglés Parambul, o sea, la entrevista es en inglés. Parambul estaba terminando su formación como maestro en artes marciales cuando comenzó la guerra y decidió unirse a la guerra, porque los ucranianos han decidido luchar y resistir, y yo me quito el sombrero también entre ellos. Kupriyenko subraya que ellos no son partidarios de la OTAN, que son anarcocomunistas, por supuesto que están en contra de la OTAN, y no cree que vayan a declarar un espacio de exclusión aérea, que es lo que Zelensky le ha estado pidiendo a la OTAN, que declare un espacio de exclusión aérea que exigiría que aviones de la OTAN patrullaran los cielos de Ucrania con el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial, iniciar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, que es lo que nadie quiere, y como nadie lo quería, es un pretexto absurdo de Putin para hacer esta guerra. Pero, dice, debe hacerse todo aquello que contribuya a parar la muerte de civiles. Y si la OTAN ayuda, está bien. Fíjate, esta gente está en contra de la OTAN por motivos ideológicos que te pueden explicar durante horas, Pero como para ellos lo importante es parar la muerte de civiles de su país, si la OTAN ayuda, está bien. Mientras aquí tenemos a unos menos que anarcocomunistas, leninistas reconvenidos, diciendo muera la OTAN y que la OTAN no intervenga en Ucrania, porque no está en el frente de batalla. ¿Ves la diferencia? Sobre el batallón Azov, fundado en 2014 por destacados representantes del neonazismo ucraniano, porque el batallón Azov es lo que te sueltan todos para decirte Ucrania es nazi, todo el ejército ucraniano es nazi, Putin está haciendo muy bien en desnazificar Ucrania. Esto te lo dicen combatientes que son lo más antinazi que te puedas echar a la cara. Según numerosas fuentes consultadas por Patricia en distintas ciudades, tiene entre sus miembros voluntarios de distintas ideologías políticas o despolitizados. Es decir, ya no es el batallón que era antes, es un batallón que ahora es mucho más ideológicamente diverso. Y esto lo admiten estos narcocomunistas. No se puede decir que sea de izquierda, pero no todos son nazis. Pero respecto al ejército y a las Fuerzas Armadas ucranianas, dice Kupriyenko, es verdad que cada vez hay más gente de ultraderecha en el ejército y en nuestra sociedad, pero no son tantos ni es un problema tan grande como se cree.
quienes están magnificando la situación del nazismo en Ucrania son los amigos de Putin, porque las personas razonables que conocen lo que está ocurriendo en el mundo saben que hay nazis en todos lados, pero que en ningún lado son tan relevantes. Y vuelvo a decirlo, los partidos nazis en Ucrania tienen el 5% de los votos y creo que no tienen representación parlamentaria. Un partido nazi como Vox en España tiene el 14% de los votos, representación parlamentaria, y le acaban de entregar, por cierto, la Secretaría de Cultura de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, porque han entrado al gobierno de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en España, tenemos un gobierno nazi, pero tenemos que preocuparnos porque hay nazis en Ucrania, aunque no tengan la representación y la fuerza que está adquiriendo el nazismo en España. Hazme el favor. Vamos.